Bien, pues hoy me gustaría, quiero abordar un tema que considero crucial y que, en mi opinión, pues la mayoría de observadores no están analizando con suficiente claridad. El proceso de autodestrucción de Europa, que está protagonizando pues en este momento histórico. El enemigo hasta el fondo de la ciudadela, si me lo permiten. La tesis central es simple pero perturbadora. Europa no está siendo destruida por Rusia, no está siendo destruida por Estados Unidos ni por Donald Trump. Europa se está destruyendo a sí misma. Y lo está haciendo con una velocidad y una profundidad que ningún enemigo externo podría lograr. Muy buenos días desde la sede del Movimiento Victoria. Prestaré atención a vuestros comentarios, a vuestras dudas, sugerencias. Europa se está destruyendo a sí misma. Este análisis no pretende ser una profecía catastrofista. Es una lectura estructural, basada en historia comparada y el examen honesto de las decisiones políticas y económicas que Europa ha tomado en los últimos años. Invito al lector a cuestionar cada afirmación, a contrastarla con los hechos y llegar a sus propias conclusiones. El experimento mental, si me lo permiten. Punto número 1. George y sus decisiones. Para entender lo que está ocurriendo en Europa, comencemos con un pequeño experimento mental. Imagina una persona llamada Jorge. Tiene un trabajo estable, una familia unida y su propia casa. No es rico, pero vive con comodidad y dignidad. Un día George entra en conflicto con su vecino, quien resulta ser más corpulento y más agresivo. Jorge siente miedo, lo cual es comprensible. La pregunta es clave. ¿Qué hace a continuación? Parece ser que George, inteligente, evalúa la situación con calma, que es lo que estamos haciendo ahora. Que resulta ser más corpulento y más agresivo. Y George siente miedo, lo cual es comprensible. El George inteligente evalúa la situación con calma. Se pregunta qué quiere realmente su vecino, cuáles son sus propios activos y cómo puede protegerlos. Negocia con firmeza, pero también con inteligencia estratégica. Busca aliados, diversifica sus apoyos y nunca pierde de vista su objetivo principal: preservar lo que tiene y, si es posible, mejorar su posición. George es prudente, Jorge. En cambio, actúa por miedo y de forma reactiva. Vende su casa para comprar armas, deja de pagar sus facturas porque todo su dinero se destina a rearme, rompe sus relaciones con otros vecinos porque el vecino conflictivo se lo exige, se involucra en más disputas de lo que puede gestionar. Y un día, al mirar a su alrededor, descubre que ya no tiene ni casa, ni ahorros, que su familia está resentida, que lo abandona, que los demás vecinos ya no confían en él y que su rival sigue ahí, pues más poderoso que antes parece ser. Ese es Jorge. El imprudente es Europa hoy. Y para entender por qué es necesario explicar el primer principio de nuestra teoría, de nuestra tesis. Antes de evaluar cualquier estrategia, define con precisión cuál es tu objetivo. Los europeos debemos definir con precisión cuál es nuestro objetivo. El objetivo declarado en la estrategia es real. Si preguntamos a los líderes europeos cuáles son nuestras metas, la respuesta es bastante coherente. Seguridad, prosperidad, democracia, bla, 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 bla y estabilidad. Son objetivos razonables y legítimos. Nadie puede discutirlos. Pero la teoría planea una segunda pregunta, en el campo teórico, mucho más incómoda.
Y la estrategia actual está realmente logrando esos objetivos. Y aquí la respuesta honesta es, pues, un no rotundo. En casi todos los frentes, las políticas europeas de los últimos años han producido resultados opuestos a los declarados. Veamos punto por punto. La autodestrucción económica. El caso de la energía. Durante décadas Europa disfrutó de una ventaja competitiva fundamental: el acceso a la energía rusa barata. El gas natural y el petróleo que llegaban directamente por gasoductos permitían mantener costes industriales reducidos, lo que era la columna vertebral de la competitividad europea, especialmente la alemana. La industria alemana, una de las más potentes del mundo, fue construida sobre ese pilar energético. Los sectores químicos, automotriz, la maquinaria y manufactura de precisión dependían directa o indirectamente de esos costes energéticos bajos para ser competitivos en los mercados globales. ¿Qué ha ocurrido entonces? Bueno, Europa ha decidido cortar ese suministro. Bueno, Europa, somos provincias. No porque Rusia cerrara el grifo, sino porque Europa eligió hacerlo. Como respuesta a la guerra de Ucrania, Europa sancionó la energía rusa. Reemplazó ese gas barato, ese gas natural licuado, el GNL, como se denomina, proveniente principalmente de Estados Unidos. Atentos, que resulta ser entre 3 y 4 veces más caro. No tiene lógica. Las consecuencias han sido severas y estructurales, no coyunturales. Volkswagen tendrá que bajar la persiana y Adidas está a punto. Para hacernos una idea, la producción industrial alemana ha registrado caídas sostenibles. Empresas emblemáticas están cerrando instalaciones en Alemania y trasladan su producción a países con menores costes energéticos, incluyendo a Estados Unidos, que paradójicamente se beneficia de su propio GNL a precios domésticos mucho más bajos. Fabricantes históricos están reduciendo drásticamente plantillas y operaciones a niveles no vistos en décadas. No os preocupéis, españoles, que estamos en la España vacía. Esto no nos afecta. A nosotros ya nos han destruido. Ahora estamos destruyendo la locomotora de Europa, Alemania. Esto no es una recesión ordinaria. Es un proceso de desindustrialización acelerada. Y Europa lo ha elegido libremente. Desde la teoría, desde el campo teórico, si el objetivo es la prosperidad económica, desmantelar tu base industrial no contribuye a ese fin. Por ejemplo, España produce exactamente el efecto contrario. Aquí de lo que se trata es de ampliar el diámetro de la masonería contra España a la masonería contra Europa. El argumento de que era necesario como precio por los valores democráticos, ¿no? Todo se justifica a partir de este término. Bueno, pues puede ser válido en un debate filosófico, pero la realidad es la que es. Pero tiene un coste real, medible y creciente, que están pagando los trabajadores y las familias europeas, que ya no son líderes y que ya no toman sus propias decisiones. Estamos siendo comunizados. La remilitarización, un tanto irracional, porque se supone que somos provincia, se supone que pagamos el diezmo, se supone que los norteamericanos deberían cumplir su parte del trato. Bueno, el segundo eje de la autodestrucción europea es lo que podríamos llamar la remilitarización desproporcionada. Y sin embargo bendigamos los patriots. Es importante ser precisos aquí para evitar malentendidos. Gastar en defensa no es en sí mismo algo negativo. De hecho, puede activar el sector industrial que acabamos de destruir. Todos los países tienen derecho y responsabilidad de protegerse, por supuesto. El problema no es el rearme per sí, sino su escalada, su lógica y su coste de oportunidad. Es curioso que los mismos que hoy nos hablan de rearme, hace 2 telediarios nos estaban hablando de cambio climático. Bueno, Europa está destinando cientos de miles de millones de euros a reconstruir su capacidad militar.
Alemania ha modificado su constitución incluso para permitir endeudamiento extraordinario en defensa, algo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Francia está incrementando su gasto militar a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Ambos declaran el Estado fallido. La Unión Europea ha lanzado grandes programas de rearme colectivo. Bueno, la narrativa que justifica todo esto es que Rusia representa una amenaza existencial e inminente para Europa occidental. Estamos psicóticos. Analicemos esta afirmación con frialdad estratégica. Rusia acaba de atravesar una guerra prolongada y costosa en Ucrania, una operación de desgaste. Sus pérdidas en personal, material y capital reputacional han sido significativas. Prácticamente, Vladimir Putin ha conducido a la vieja Unión Soviética al siglo XIX. Por no tienen ni internet. Su economía, aunque sorprendentemente resistente, gracias a la adaptación al régimen de sanciones y al apoyo de socios alternativos, está sometida a presiones crecientes. Un país en esas condiciones no se lanza de inmediato contra la OTAN, cuyo potencial económico y demográfico combinados superan ampliamente al ruso. Bien, en este punto vamos a introducir un inciso. Donald Trump confirma que no está dispuesto a enviar más misiles Patriot, sobre todo al corazón de Europa, Alemania, y los alemanes nos dicen de que parece ser, se filtra, que Vladimir Putin ha dado la orden de atacar Europa. Esto es lo que sabemos hoy. Incluso se matiza. Se nos habla de no se va a plantear una invasión, sino que lo que se va a hacer es tantear el terreno a través de un ataque preventivo con drones. Bueno, avisados estamos. Además, la situación en el campo de batalla en Ucrania indica que el conflicto ha alcanzado un equilibrio difícilmente reversible, ¿no? Se acaba la tregua y vuelve, ¿no? El combate. Rusia controla los territorios que ha capturado y ha adaptado su economía y su producción militar para sostener el esfuerzo bélico a largo plazo. Bueno, la realidad sobre el terreno muestra que Ucrania no puede recuperar esos territorios en las condiciones actuales, independientemente del volumen del apoyo occidental. En este contexto, enviar más dinero y más armas europeas no cambia la realidad militar. Solo prolonga el sufrimiento de la población ucraniana y vacía los presupuestos europeos. La escasa y paupérrima población ucraniana que nos queda. Europa está gastando recursos que no tiene en una guerra que no puede ganar. Y sin embargo necesita ganarla por aquello del cambio climático. Para contrarrestar esta amenaza, o una amenaza cuya magnitud está siendo magnificada por razones políticas e institucionales, perseguidos por los fantasmas de Wuhan y los cadáveres de las residencias, y mientras sus industrias cierran y sus deudas crecen, sus propios líderes presentan esa sangría como una decisión de principios. No tenemos para pensiones, pero sí para comprar Patriots. Bueno, la captura estratégica. Europa como un actor subordinado. Para entender la profundidad del problema, es necesario ir más allá de las decisiones individuales y analizar la estructura sistémica en la Europa que opera. En el centro del orden internacional actual se encuentra el poder norteamericano, sin duda, apoyado en su capacidad militar, financiera, normativa, con Wall Street, la City de Londres, Silicon Valley, como núcleos del sistema financiero global. Alrededor de ese centro operan instituciones multilaterales como son la OTAN, la OMC o las propias instituciones europeas, que ofrecen una apariencia de reglas equitativas, pero que en la práctica refuerzan los intereses del actor dominante, es decir, los yanquis. En ese esquema, Europa no es un actor equidistante igualitario. Pagamos y nos recibimos. Es un actor subordinado,
somos provincia, dentro del sistema estadounidense. Históricamente, pero en todos los sentidos, ¿eh? En el cultural también. Vuestros hijos saben dónde está la ciudad de Nueva York y desconocen Toledo. Históricamente esa subordinación fue pues, aceptable, incluso beneficiosa para Europa. A cambio de ella, nuestros políticos en una posición laxa, que lo hagan los norteamericanos. Bueno, pues ahora lo tenemos que hacer nosotros si no tenemos los materiales. A cambio de ella, de esa posición, pues se obtenía protección militar, acceso a mercados, tecnología y el paraguas bajo el cual pudo reconstruirse Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero ese acuerdo ha cambiado de forma fundamental. La América de hoy, especialmente bajo la administración Trump, recuerden ustedes, el primer presidente judío de la historia de Norteamérica, se autodefine, consecuentemente socialista, ya no ofrece protección a cambio de subordinación. Los norteamericanos no pueden pagar. Ahora exige que Europa pague su propia defensa, que compre armamento estadounidense, que adquiera gas natural licuado a Norteamérica a precios elevados, pero reduzca su superávit comercial con Washington, y que al mismo tiempo mantenga lealtad política y alienación estratégica plena. En otras palabras, Estados Unidos quiere que Europa asuma todos los costes de la subordinación sin recibir los beneficios que antes pues compensaban. ¿Y cuál es la respuesta europea de nuestros cobardes y traidores? Lo que ustedes denominan políticos. Bueno, pues en lugar de resistir, negociar o buscar alternativas estratégicas, Europa se adapta y cede. Aumenta el gasto militar exactamente como se le exige. Compra más armas norteamericanas, paga energía más cara y al mismo tiempo sigue proclamando retóricamente su independencia estratégica, como si las palabras pudieran sustituir los hechos. Son culpables, nuestros políticos. De hecho, hace 5 años, en previsión y conociendo la agenda, debimos invertir en carburante. Tener unas reservas. Rusia lo hace, China lo hace, Estados Unidos también. Insisto, el enemigo hasta el fondo de la ciudadela. Una analogía útil, si me lo permiten. Imaginemos un empleado que lleva 30 años en una empresa. 30 años. Antes tenía un buen salario, beneficios sólidos y un trato digno. Pero llega a una nueva dirección y le dice: reducimos tu sueldo, te quitamos los beneficios, pero exigimos la misma lealtad y el mismo rendimiento y además las horas extras no te las pagamos. Bueno, pues eso. Un empleado con criterio buscaría otro trabajo o renegociaría sus condiciones. Pero este empleado que representa a Europa no solo acepta los términos, el acuerdo de Ursula von der Leyen en la mesa de Donald Trump, es decir, inefable, sino que trabaja más, pide menos y además da las gracias a la dirección por la oportunidad de seguir. Eso no es ni dignidad, eso no es soberanía, eso no es futuro, eso no es proyecto, eso no es nada. Eso es subordinación y vasallaje, nada más. Y desde luego que no hay un atisbo de estrategia. La crisis de legitimidad política es profunda en Europa. De hecho, los europeos estaríamos mejor sin políticos. Estaríamos mejor sin políticos. Esta combinación de empobrecimiento económico, gasto militar desproporcionado y dependencia estratégica creciente tiene consecuencias políticas directas y visibles. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es el nivel de aprobación de los líderes europeos actuales? Visto que en Europa no se puede nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, ni tan siquiera se nos permite morir en paz. En muchos casos extraordinariamente bajo. Bueno, repito la pregunta. ¿Cuál es el nivel de aprobación de los líderes europeos actuales? Atentos. Extraordinariamente bajo. El canciller alemán ha alcanzado índices de aprobación cercanos al 15 al 20%. Este que llora en
el homenaje de las víctimas del Holocausto mientras destruye Alemania. Emmanuel Macron ha llegado a cotas similares, mientras su santa esposa le parte la cara y se le cae el pollo sobre la mesa. Estos son los niveles. En varios países europeos los gobiernos apenas sobreviven con apoyos parlamentarios mínimos, en algunos casos precarios. Es decir, en Europa se ha acabado la democracia. Se les ha llenado la boca, pero en el momento de la verdad salen del armario y son lo que son. Son lo que son. Aparte de una secta o una mafia, son lo que son, presuntamente. Incompatibles con la idea de democracia. ¿Por qué? Porque los ciudadanos europeos se lo tragan todo. ¿Os lo tragáis todo? Claro. Nada más. Con más claridad que sus líderes. Nada más. Nuestros ciudadanos al menos saben que contar el suministro de energía rusa barata los ha empobrecido. Esto al menos los alemanes ahora se han dado cuenta, ¿no? Es decir, hostia, ¿quién nos está gobernando, no? Porque si además si pasa, pues una previsión, tampoco. Aquí llegamos, en Europa llegamos a comprar, pues, 87 vacunas por cada ciudadano. Para hacernos una idea, yo creo que esta proporción, las ganas que tienen de eliminarnos. Para hacerse una idea. No han tenido bastante con el plan Kalergi, la islamización de Europa, etc. Basta darse un paseo por Berlín, París o la City de Londres. Por mucho que el príncipe Carlos, que debería cambiar su nombre y llamarse Mohamed VII, por ejemplo, se me ocurre, debería llamarse Mohamed VII. Visto que tú pisas Londres y te vas a encontrar todo menos un británico. Estos vienen a jugar al Real Madrid. En fin, al menos nuestros ciudadanos saben que enviar miles de millones a Ucrania no los ha hecho más seguros. Todo lo contrario. Tenéis miedo. Sus gobiernos les hablan de valores. Bueno, aquí no. Aquí tenemos a Sánchez Castejón aparentando salud montando en bicicleta. En una campaña electoral perpetua. El día de las marmotas, eso es España. Con el filoetarra de don Santiago Abascal, rompiendo pactos autonómicos para cubrir las espaldas al dictador. El 3.000 viviendas Castejón. Estos son los niveles. Mientras tanto, sus gobiernos les hablan de valores, de democracia y un orden internacional. Por cierto, digamos, la estafa piramidal llamada cambio climático la dejamos aparte. Pero os puedo garantizar que tenemos un problema con el ecosistema importante. Os lo puedo garantizar. Que lo tenemos e importante. Lo digo porque que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, al final vendrá el lobo. Y tampoco estamos preparados. Mientras tanto, sus gobiernos, que nos hablan, como digo, de valores, de democracia y un orden internacional, voy leyendo mientras improviso. Bueno, como si el discurso pudiera sustituir el poder adquisitivo perdido. Pregunto, ¿por qué se persigue a los ciudadanos? No son demócratas. ¿Por qué necesitan ahora los demócratas un régimen? Porque son culpables. Y el ladrón, una vez se lleva el oro para Moscú, pues necesita desprenderse del cadáver. Y eso somos nosotros ahora mismo. Hasta la fecha los españoles, que lo éramos desde el 2008, ahora todos los europeos. Las calles de Alemania han registrado protestas, ¿no?, contra la remilitarización. En Francia hay movilizaciones contra el deterioro económico y las políticas de austeridad que el rearme impone. En Italia, el gobierno que llegó prometiendo desafiar a Bruselas terminó ajustándose rápidamente a sus directrices, porque el control financiero está demasiado centralizado para que una sola capital nacional pueda escapar de él. En Hungría, mientras tanto, Viktor Orbán, era el único líder que dice en voz alta lo que millones de europeos piensan en privado sobre la guerra y las sanciones. Por cierto, no hay peor comunista que el comunista que no sabe que es comunista. Y por esa razón es tratado, ¿no?, por el sistema europeo como una figura problemática. Es decir, no se entienden ni entre ellos. Para probar lo que acaba de pasar entre Zelensky y Netanyahu, que se están denunciando mutuamente porque se roban el grano.
el grano de trigo. Porque esta gente, yo no sé si saben ustedes, que siempre te plantean hambrunas y todos acabamos en un desierto. Eso sí, Moisés es judío. El segundo desenlace es que el gobierno se mantenga en el poder debilitado, ¿no? O deslegitimando las alternativas. Y ese proceso también está en marcha. En Europa se ha acabado la democracia. Hay que preguntarse el por qué. Porque son culpables. Por eso se ha acabado la democracia. Bueno, ese proceso también está en marcha. La disidencia frente a las políticas dominantes es creciente, ¿no? Para hacernos una idea, el juez francés que ha rubricado la orden de detención, Corte Penal Internacional, contra Benjamín Netanyahu por un crimen de lesa humanidad, 24 horas después de rubricar la orden, Visa, Mastercard le cierra las tarjetas de crédito y su banco, sus cuentas de ahorro. Y estamos hablando de un juez de la Corte Penal Internacional, juez francés. A mí, un escritor cristiano, no me permiten entrar en una biblioteca a extraer un libro. Los demócratas que compran armas por el bien del planeta. Los demócratas que se pasean en bicicleta para aparentar que somos sanos mientras nos metemos farlopa a la salud de nuestros pensionistas. Esta es la cruda realidad, caballeros. Sé que puede sonar un tanto, pero claro, es que cuando hablamos de socialismo o de francmasonería, estamos hablando de chabacanería. Insisto que Benjamín Netanyahu ahora mismo, pues es un recoge aceitunas, es un robamelones, O sea, está robando el trigo a los pocos ucranianos que nos quedan. Les está robando el trigo. Y transporta, pues nada más y nada menos que Vladimir Putin con sus barcos. Para hacernos una idea de la pantomima y del fraude que tenéis en un televisor. Que Netanyahu está robando el grano de trigo a Zelensky y utiliza barcos rusos de Vladimir Putin. Porque vamos a pasar hambre. Que conste que hemos avisado. Esta situación adquiere toda su gravedad cuando se analiza desde una perspectiva histórica. Venga, vamos allá. Basta con hacerse una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún precedente en la historia de algún imperio que haya intentado mantener el control sobre sus subordinados, empobreciéndolos, debilitándolos y haciéndolos más dependientes a largo plazo? El Imperio Británico, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX y a principios del XX mantenía su control sobre las colonias extrayendo riqueza y perpetuando la dependencia económica. El resultado fue que esas colonias fueron empobreciendo, acumulando resentimiento, y en cuanto aparecieron condiciones favorables, de hecho, que no se me acerque un yanqui. Buscaron y lograron su independencia. La lealtad no puede sostenerse indefinidamente sobre la mesa de la explotación. Y los europeos lo hemos entregado todo. Los norteamericanos si son lo que son, es gracias a nuestra creatividad. Pero del autogiro al cinematógrafo, por no hablar de la pintura de vanguardia. Lo digo porque son lo que son. Excriminales y paletos. Estos son los norteamericanos. Excriminales y paletos. Entonces Norteamérica si puede, digamos, iluminar al mundo con el sueño norteamericano, es gracias a nuestro ingenio. Que conste que todos los físicos y los directores de cine son todos europeos y han sido educados por universidades católicas. Pero ni lo duden. Como los hijos de Pablo Iglesias. Aplicando esta lógica, en la situación actual, Estados Unidos está exigiendo cada vez más a Europa gasto militar, compra del GNL, alineamiento político. Bueno, mira, si yo tuviera que decidir, cojo un ejército y me llevo por delante a Estados Unidos, que es lo que tendríamos que hacer. Si yo tuviera que decidir, cruzo el Atlántico, empiezo por Nueva York, acabo por San Francisco. Pero tal cual, siendo cristiano y hombre de paz. Pero como veo que os va a la guerra, pues esta sería la guerra. Esta sería la causa de Dios, que es acabar con la tierra del mismísimo Lucifer. Eso es la estatua de la libertad. Me imagino que saben ustedes, ¿verdad? Cada vez ofrece menos. Esta alianza, pues, que a día de hoy, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve?
O sea que los norteamericanos están arruinados, nosotros no, y tenemos que pagar la ruina norteamericana. ¿A cambio de qué? De nada. ¿No? Que un paleto judío que se te presenta como el Mesías, es decir, un auténtico trastornado mental como es Donald Trump, pretenda subirse el ego a la salud de Europa. Repito, yo entraba por Nueva York y saldría por San Francisco. Puestos a perder, perdemos. Pero perdemos con una cierta dignidad. Insisto, morir vamos a morir todos. Pero al menos la oportunidad de hacerlo con una cierta elegancia, dignidad y que, bueno, duela lo mínimo posible. Pero de momento, con 2 manos, ¿eh? Y sin crema lubricante. Con 2 manos y sin crema lubricante. Porque es bastante hiriente para una persona con un mínimo paladar. Es decir, hombre, queridos europeos, que un país que no puede pagar a sus funcionarios nos esté astillando o nos ataque con la voladura del Nord Stream, esto es como para hacérselo mirar. O bien Europa encuentra una nueva dirección estratégica, lo que requiere un liderazgo que no tenemos, capaz de romper con la dependencia actual, asumiendo los costes a corto plazo. No hace falta entrar en el combate, la bravuconería y responder. No. Bueno, aquí me permito el lujo porque estamos en mi casa entre amigos. Pero al enemigo ni agua. Yo ahora mismo soy el presidente de todos los europeos y lo primero que hago es sentarme en la mesa de Vladimir Putin. Toma, acuerdo, te voy a comprar todo el petróleo del mundo y si antes era barato, ahora no lo será tanto. Y hemos acabado con Estados Unidos. Hemos acabado con Estados Unidos. Y esto no está pasando. Esto no está pasando. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Porque en España lo sabemos. Cobardes y traidores. La partidocracia de Bildu a Vox. Digamos, no voy a intentar hundirlos. No voy a intentar hundirlos. Tranquilos, que la mierda siempre sale a flote. Tranquilo, señora Abascal. La mierda siempre flota. No te preocupes, campeón. Que es que eres peor que Pablo Iglesias. En este momento Europa está pues siguiendo un camino directo al precipicio. Porque es que estamos hablando de que nos robamos el trigo entre nosotros. Nos robamos el trigo entre nosotros. Pues se supone que estamos ante la Europa judía. La Europa judializada. Se supone, ¿no? La Torre de Babel, el Parlamento de Bruselas o el Parlamento español, la menorá judía, se supone. Y nos estamos robando el trigo entre nosotros. ¿Esto qué significa? Que si Sánchez Castejón hoy, se está haciendo fotografías montando a caballo, en bicicleta, aparentando salud, mientras está mendigando por la puerta de atrás a Europa 400 millones para comprar fruta y verdura, esto significa que para el próximo año nos van a intentar matar de hambre. Como ahora intentan matar a los canarios con una epidemia de Hollywood, ¿no? Esta gente es así, están así de enfermos. ¿Correcto? Ellos se dedican a robaros a todos. Bueno, basta leer la letra pequeña de una nómina de uno de nuestros trabajadores. En España, si que me corrijan, que yo creo que un 53,6% de la nómina de un ciudadano para pagar a una secta, organización criminal cuyo proyecto político quiero eliminar. Presuntamente. O sea, es de película de terror. O sea, de película de terror. O sea, aquí tengo una secta de genocidas que me pretende eliminar y les tengo que pagar de mi nómina, retención de IRPF y después para que te digan que las pensiones no son viables. Para que te abandonen como un perro y te mueras de hambre en una residencia de ancianos. O sea, encima lo tengo que pagar. La cuestión europea es que es... En España, bienvenido Mr. Marshall. Entonces podemos entender a pie de obra, bueno, estamos desnutridos, efectivamente, pasamos hambre en todos los sentidos. Yo lo puedo entender a pie de obra, pues muchos ciudadanos ni tan siquiera tienen la capacidad ni la oportunidad de comprender o de visualizar el rostro del dictador y los subterfugios de este régimen. Pero hombre, se supone que tenemos una clase intelectual. O sea, que me he convertido en el único ser humano inocente. Me he convertido en el único ser humano inocente. En el único que se atreve a aparecer en público y denunciarlo.
Porque en la Europa judía de hoy no tan solo tenemos 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, y veremos cómo acabará la serie de Netflix, veremos cómo acabará, sino, señores, que se están robando el trigo entre ellos. O sea, Zelensky judío, Netanyahu judío, y se están amenazando mutuamente porque se roban el trigo con Vladimir Putin transportando la materia prima. ¿No se supone que es el enemigo? Porque es que los europeos estamos comprando el mismo gas ruso, pero hemos, digamos, duplicado el precio. Porque ahora el mismo gas ruso nos llega a través de Estados Unidos y, por cierto, desembarca en España. Los españoles hoy somos la puerta del gas ruso. Teniendo, digamos, teniendo a Gaddafi a 5 metros. Si me lo permiten, teniendo a Gaddafi a 5 metros. Pues nos cargamos a Gaddafi y hemos convertido pues una fuente alternativa, ¿no?, de suministros. Es una fuente alternativa de suministros para toda Europa. Y España es la puerta de este gas, del gas del norte de África, ¿no? La Libia de Gaddafi. Permitimos que Hillary Clinton nos corte el suministro por el sur y ahora viene Joe Biden y nos corta el Nord Stream. Estos son aliados. Yo entraba por Nueva York, ¿eh? Por puestos a joder, jodemos todos. Yo entraba por Nueva York. ¿Cómo se traduciría esto en la práctica, no? Pues en primer lugar, Europa, y me disculpan, que me dejo llevar por la lírica, en fin, cosas de la edad. Europa debería reabrir gradualmente su estrategia energética con Rusia. Insisto, es que estamos ahora mismo ante una oportunidad única histórica. Porque Putin tiene el mismo enemigo que nosotros. Putin tiene un marcado sesgo europeísta. Putin tiene un enorme solar despoblado que lo único que tiene es petróleo y gas. Lo que le interesa a ese mafioso es vendernos el petróleo y el gas. Pues nos sentamos. Y a cambio de un acuerdo comercial firmamos la paz en Ucrania. Que se quede Crimea, que se quede lo que le dé la gana. Si se ha quedado vacía. Si los ucranianos han abandonado Ucrania, Ucrania va a desaparecer. Porque los franceses entraron por la Junquera y los sacamos a tortazos. Por tanto, España sigue viva. Pero si los rusos entran por Crimea y los ucranianos se marchan, pues han perdido la guerra. Así funciona la naturaleza, hijos. Si tú no te defiendes, si tú no eres útil, entonces, ahora mismo, después de que los norteamericanos y su delirio mesiánico pues ataquen a Irán, pues estamos ante una oportunidad histórica, porque es llamar a la puerta del Kremlin: oiga, señor Vladimir Putin, usted que se quiere jubilar en la costa azul europea, aquí tenemos un acuerdo comercial. Te vamos a comprar el gas licuado y el crudo, y si te pagábamos a 2 pesetas te lo vamos a pagar a 3, pero a cambio la paz. Y el territorio ocupado, la zona rusófona para ti. Pues no. Tenemos a Emmanuel Macron comprando ojivas nucleares y gramos de farlopa. En fin, en segundo lugar, Europa debería mantener su relación con Estados Unidos, correcto, pero salvando las distancias. Que es que lo han admitido. La voladura del Nord Stream es cosa hecha. Lo han admitido. Es decir, han atacado su territorio europeo, los norteamericanos. No los rusos, los norteamericanos. Entonces, y negociar desde una posición de fuerza. Porque ellos nos dependen a nosotros, no nosotros a ellos, ¿eh? De hecho, hoy nuestras condiciones económicas son mejores que las de ellos. No desde el miedo o la dependencia existencial. Eso requiere tener opciones reales. Abrir relaciones con China. Se han capitalizado, industrializado, correcto. Vamos a intentar democratizarlos, si me lo permiten. Con el sur global, con países emergentes, con África. Señores, la hispanidad cristiana. Estamos todos los españoles sentados pues en nuestros dominios.
No sé qué esperamos. Pero bueno. La cuestión es que en un tercer lugar, pues quizá en el más importante, Europa debería proteger y reconstruir su capacidad industrial y tecnológica, independientemente, en lugar de desmantelarla bajo impulsos de decisiones tomadas en contextos de crisis emocional, pues una potencia industrial es la base de cualquier autonomía real. No podemos desindustrializar lo poco que nos queda, que es Alemania. Claro. Una potencia industrial es la base, como digo, de cualquier autonomía real, ya sea económica, militar o diplomática. Si cerramos Volkswagen o Adidas, ¿de qué vamos a vivir? ¿De oportunidades digitales? Tapa la pantalla y que los chinos hagan caja. En fin, yo creo que en España ya hemos sido víctimas de procesos de desindustrialización para luego repartir las drogas con la España de los servicios. Es de este modo que los judíos y los socialistas os han destruido. Presuntamente. Si Europa continúa por el camino actual, la trayectoria estructural es bastante predecible. Aunque las fechas exactas nunca lo sean, pero bueno, vamos directos al abismo. El aumento insostenible del gasto militar, mientras la base industrial se contrae, generará presión fiscal creciente, mayor endeudamiento público y más austeridad para la población. Bla, 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 bla. Llegará un momento que no vais a poder comer. Y esto será pronto. Ese deterioro del nivel de vida eliminará la presión política interna. Claro, estaremos como en La Habana, que no tienen energía para protestar, porque no tienen para comer. Ese deterioro, ¿no?, del nivel de vida eliminará la presión política interna, los movimientos alternativos, los llamados populistas por el sistema dominante, la ultraderecha fundada por judíos, continuarán creciendo en toda Europa porque representa el malestar, ¿no?, o traducen el malestar de ciudadanos que ya no se reconocen en las políticas de gobierno. Es decir, diseñan el caos y encima te hacen negocio con ellos. Destruyen España y te sacan un partido político llamado la España vacía. Llegará un punto de inflexión político en el que uno o varios gobiernos de países importantes, Alemania, Francia o Italia, pues cambien de dirección. Cuando citan países importantes, España no la mencionan. Cambien de dirección estratégica, no necesariamente por convicción ideológica, sino porque la realidad económica los obligará. Y cuando eso ocurra, toda la postura estratégica europea cambiará rápidamente, porque las políticas actuales no descansan sobre un consenso popular genuino. De golpe a golpe y tiro porque es democracia, sino sobre un consenso de élites. Aquí llega George Soros y nos coloca el caudillo de turno. Del franquismo al sanchismo. Al final pagamos los mismos. Y cuando ese consenso se quiebre, lo hará de forma acelerada. La historia estructural nos ofrece esta certeza. 2 puntos. Los imperios y sus sistemas subordinados no colapsan según un calendario. Pero una vez iniciado el proceso de fragmentación y asistimos, este puede acelerarse con rapidez sorprendente. Es decir, nos vamos a despistar y estamos en Altamira. Que le pregunten a los rusos que no pueden abrir una aplicación en Internet. El Imperio Británico no desmanteló su sistema colonial de forma ordenada y planificada. Tras la independencia de la India en 1947, el resto del sistema se deshizo en pocas décadas. En un par. Y luego, pues, algo similar va a ocurrir aquí en Europa. Cuando un gran país europeo rompa con la dirección estratégica actual, otros tenderán a seguirlo. Lo hemos apreciado con Sánchez Castejón y su proclamación del Estado de Palestina. En fin, que su señora está en un juzgado. Y en ese momento la narrativa dominante cambiará de forma drástica. Lo que hoy se describe como apaciguamiento prorruso, mañana será presentado como realismo estratégico. Lo que hoy se llama populismo peligroso, mañana será considerado como sentido común político. Así funcionan esos cambios históricos. La narrativa dominante se adaptará a la nueva realidad y quienes la cambian son reescritores visionarios. Y acabaremos todos escuchando a un nuevo Adolf Hitler. Pedófilo, ocultista, adicto, como lo son todos los invitados de un burdel llamado el Tercer Templo Salomón, Jeffrey Epstein. Todos.
En fin, para concluir, el problema central de Europa no es Rusia, no es Trump, no es ningún enemigo exterior. Alerta antifascista, tranquilos. El problema es más profundo y más antiguo. Europa ha olvidado lo que significa existir dentro de un sistema imperial. Un imperio funciona mientras los intereses del centro, de hecho no podemos hablar de Occidente mientras no tengamos una corona cristiana o católica, y no la tenemos. Tenemos a Don Farmacia VI, presuntamente. Los Borbones. Bueno, el problema es más profundo y más antiguo. Europa ha olvidado lo que significa existir dentro de un sistema imperial. Y somos un imperio, se supone. Un imperio funciona mientras los intereses del centro y los de la periferia coinciden. Es que, me disculpa, pero no soy afrancesado. No lo soy. En este momento los líderes europeos están eligiendo servir al primero y sus ciudadanos están pagando el precio. Ningún enemigo externo podría haber obligado a Alemania a cerrar sus propias fábricas. Se están cerrando la Volkswagen. Adidas. Están cerrando Adidas. Ninguno podría haberlo hecho. Esto es matar de hambre un pueblo. Ninguno podría haber llevado a la Unión Europea a pagar 3 o 4 veces más por su energía y presentarlo como una decisión estratégicamente correcta. Hombre, esto es una locura. Solo una cadena de malas decisiones tomadas desde dentro, el enemigo hasta el fondo de la ciudadela, puede producir estos resultados. Y eso es precisamente lo que Europa tiene hoy, lo que los europeos tenemos hoy en el plato de la mesa. Pero la historia es también clara en otro punto. Y este es el único elemento de esperanza que este análisis puede ofrecer. El mal liderazgo no dura para siempre. Por ejemplo, pues el porte paupérrimo de vuestro presidente. La realidad siempre termina imponiéndose sobre la narrativa. La única variable abierta es cuánto daño se acumula antes de que el cambio llegue. O Europa es católica, o nuestras iglesias están a rebosar, o el tiempo de rojos, hambre y piojos. Desde la sede del Movimiento Victoria. Esta sería nuestra primera crónica del día, una crítica feroz al eje político europeo, europeo, siendo generosos. Así que os agradezco muchísimo la paciencia, la interacción. Soy un hombre mayor y cansado. Cría cuervos, hijos. Solo saco sapos y culebras por la boca. Como don Miguel de Cervantes. He perdido el brazo, por no decir la dignidad, en tantas batallas. Así que todo por amor, Cajoru. Tengo unos cuantos bandarras y sinvergüenzas por aquí. Un abrazo muy fuerte. Hacemos copia de seguridad. Podéis participar. Os inscribís al perfil en Patreon. Podéis hacer un pequeño donativo. mvmetaverso@gmail.com, PayPal. Y por mi parte, pues os pongo un lazo. Tengo pendiente una segunda intervención. Porque me filtran desde China que parece ser que Irán, atentos, redoble de tambores, tiene una bomba atómica. Desde la sede del Movimiento Victoria, toda la luz del mundo.